Buen día para todos. En esta sesión, entonces vamos a hablar acerca de la absorción de agua y electrolitos en el cuerpo. Entonces, para iniciar tenemos que estos procesos, estos mecanismos de absorción de agua y electrolitos en el cuerpo se van a dar principalmente a lo largo del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Sí? Se ha descrito que digamos, los electrolitos más importantes que se absorben allí pues son sodio, potasio, ¿sí? Ion bicarbonato y cloruro. Aunque vamos también a hablar que hay otros electrolitos que se absorben, como por ejemplo calcio, magnesio. Estos se tratarán principalmente en el contexto de micronutrientes. A lo largo del intestino, bueno, digamos en esos procesos de absorción, en el intestino lo que se ha descrito es que la pérdida de agua y de sales en general, la pérdida fecal es mínima de estos fluidos, y se ha descrito que en general digamos, los procesos de absorción implican que a todo el contenido luminal que, digamos, que viaja a través de los intestinos, pues se le absorbe alrededor del 99% de las sales. Aquí cabe tener en cuenta de que todos estos procesos de transporte epitelial, ya sea de absorción, ¿sí? Aunque aquí también hablaremos un poco de secreción, pues van a estar regulados por sistema nervioso entérico, ¿sí? Y tanto, digamos, van a ser implicados factores endocrinos y factores paracrinos. Además de esto, pues, digamos, todo el tracto gastrointestinal tiene una importancia muy grande en cuanto al balance hídrico en el cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante en este, digamos, en este aspecto de la homeostasis corporal, ya que a través del tracto gastrointestinal es la vía a la cual, o a través de la cual nosotros adquirimos la mayoría, o por no decir toda, tanto agua como electrolitos que requiere el cuerpo. Entonces se ha descrito que de toda la carga, digamos, que recibe el intestino delgado, ¿sí? Entonces, en cuanto a agua y electrolitos, pues aproximadamente 2 litros por día en volumen de líquido que contiene también electrolitos, pues proviene de las comidas y del agua como tal, ¿sí? Y los otros 7 litros, para un total de 9 litros en este caso, provienen de las secreciones, ya sean salivares, las secreciones gástricas, las secreciones que se realizan a nivel mucoso. Entonces, provienen de esas secreciones. Como observamos aquí, entonces al intestino se le presenta, al intestino delgado se le presenta alrededor de 8,5 litros, bueno, aquí habíamos mencionado 9, y vamos a observar de que de toda esa carga que se le presenta, entonces al intestino grueso llegan alrededor de 2 litros por día. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese mismo intestino delgado se absorben alrededor de 6,5 a 7 litros diarios, dejando el restante a el intestino grueso. Y ese intestino grueso entonces realiza procesos de absorción también de agua y electrolitos allí, y va a absorber de los 2 litros alrededor de 1,9 litros. Entonces eso quiere decir que en las heces fecales, en las heces como tal, van a aparecer alrededor de 100 litros, 100 mililitros de líquidos con electrolitos, ¿sí? Entonces, de lo cual alrededor del 75%, esto es porcentual, este 100%, el 75% corresponde a agua, ¿sí? Vamos a tener que alrededor del 25% pues corresponde a, digamos, células, corresponden con bacterias o productos de residuos y de todo eso. Entonces, cuando se miran los diferentes componentes, entonces tenemos sustancias inorgánicas alrededor del 33%, ¿cierto? Sustancias que contienen nitrógeno, 33%, celulosa, ¿sí? Digamos de la fibra dietaria, alrededor del 17%, y lípidos alrededor de un 17%. Entonces, pues digamos, esto es un sistema bastante eficiente, evitando entonces la pérdida de agua y electrolitos a través de las heces fecales. ¿Qué se tiene con respecto a eso también? Resulta que, como mencionamos anteriormente, este es un sistema regulado, sea por sistema nervioso entérico, factores paracrinos, factores endocrinos. Entonces, cuando hay una, digamos, desregulación, se puede producir la diarrea. Y la diarrea, entonces, puede ser provocada por dos causas diferentes principales. Una puede ser por secreciones abundantes, ¿sí? Digamos, desencadenada, por ejemplo, por toxinas o por absorción insuficiente
que entonces deja muchos electrolitos en el lumen intestinal y se da una diarrea osmótica, ¿sí? En este caso. Vamos a tener acá de que en general esos procesos de absorción de líquido se dan básicamente por desplazamiento pasivo del agua, la fuerza de Starling. Entonces vamos a tener acá que inicialmente se absorben en general, primero se absorben los electrolitos, en este caso los iones, principalmente el sodio, luego sigue el cloruro y luego va a ser absorbido el agua por ósmosis. Entonces, ¿qué se ha descrito? Entonces, lo que se ha descrito es que digamos que la absorción de agua, ¿sí? Generalmente se da de soluciones hipotóricas, digamos en su mayoría. La mayor proporción de movimientos de solvente, ¿sí? Del solvente se da por vía paracelular, o sea, en este caso del agua, y vamos a observar de que a medida de que digamos, la solución electrolítica va viajando a lo largo del intestino, entonces las concentraciones tanto de sodio como de cloruro van disminuyendo a lo largo de ese tubo digestivo, ¿sí? Pues obviamente por procesos de absorción que se dan mediados por diferentes tipos de proteínas y por diferentes mecanismos, como mencionamos, ya sea por vía, digamos, paracelular, pero también vamos a tener la vía transcelular, que generalmente está mediado por este tipo de proteínas o transportadores, ¿sí? Proteínas transportadoras. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a tener que ese transporte de agua y electrolitos varía en dos ejes, ¿sí? A lo largo, digamos, en el tracto gastrointestinal o en el intestino, ¿sí? En los intestinos. Entonces vamos a tener que esta variación se produce a lo largo del intestino, realmente la absorción va a ser mayor, digamos, en el intestino delgado. En el intestino delgado también se produce la absorción de otros tipos de, digamos, compuestos, además del agua y electrolito. Vamos a tener la absorción de nutrientes, mientras que en el intestino grueso vamos a tener principalmente absorción de agua y sales. Y también vamos a tener una variación en cuanto, digamos, a las glándulas que pueden haber allí. Eso varía desde el fondo de la cripta, donde se realizan en general las secreciones, a la punta de las vellosidades, donde se realizan la absorción. Entonces la absorción se realiza en las células vellosas, ¿sí? Mientras que la secreción se realiza en las células de la cripta. Una cuestión aquí importante a tener en cuenta, ¿sí? Es que en el intestino delgado se absorbe agua, sodio, cloruro, potasio y se secreta bicarbonato, ¿sí? Eso sucede en el intestino delgado de forma general, ¿no? En el intestino grueso lo que sucede es absorción de agua, sodio, cloruro y se secreta potasio y bicarbonato, secretar esas dos. Entonces esa es una pequeña diferencia que hay allí entre la función del intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, para llevar a cabo estos procesos de absorción, sobre todo en intestino delgado, pues se tienen unas características morfológicas específicas. Por ejemplo, se tiene el intestino delgado, que es una estructura que contiene, por una parte, unos pliegues, ¿sí? Digamos, unos pliegues circulares, que van a incrementar el área de superficie, incrementan el área de superficie de una forma bastante considerable. Además de tener esos pliegues, entonces vamos a tener que en el epitelio se presentan unas vellosidades, y cuando se observan las células, estas células van a incrementar aún más el área de superficie, ya que tienen unas microvellosidades en la membrana apical. En el caso del intestino grueso, estos pliegues son, digamos, menos abundantes, y las microvellosidades de estas células pues también son un poco menos, y esto va a conllevar entonces a una diferenciación en cuanto al área de superficie disponible para, digamos, realizar procesos de absorción o secreción en estas dos estructuras. Entonces, ¿qué se ha descrito? Lo que se ha descrito es que, por ejemplo, el intestino delgado, que tiene una longitud de alrededor de 6 metros, entonces es una estructura que contiene pliegues, ¿sí? Tiene vellosidades, tiene criptas, ¿sí? Y microvellosidades. Entonces todo esto, bueno, va a aportar a que el área, por así decirlo, para producir los procesos de absorción sea de alrededor de 200 metros cuadrados. Entonces allí se puede producir absorción de nutrientes,
hay absorción activa de sodio y no se produce secreción activa de potasio. Mientras que el intestino grueso, que la longitud es de alrededor de 2,4 metros, vamos a observar de que si tiene pliegues, aunque no son tan abundantes como los del intestino delgado. Vellosidades no cuentan, no tiene vellosidades, ¿sí? Tiene criptas y glándulas, tiene microvellosidades, aunque también son, digamos, un poco menos. Y esto entonces conlleva a que en esos 2,4 metros de intestino grueso pues haya un área total de alrededor de 25 metros cuadrados, ¿sí? Entonces allí se produce absorción de nutrientes. No, no hay absorción de nutrientes, hay absorción activa de sodio y secreción activa de potasio. Entonces observemos esta característica aquí del área de superficie dispuesta para producir esos, digamos, procesos de absorción o de secreción. El intestino delgado es muy grande respecto a lo que sucede en el intestino grueso. Entonces podemos hablar de que allí se dan los principales procesos de absorción de agua, electrolitos y también de algunos nutrientes, como veremos, como se verá en una sesión posterior. Entonces, ¿cómo son esos mecanismos de absorción de sodio? Entonces, los mecanismos de absorción de sodio son variados dependiendo de las proteínas que estén implicadas en dicho proceso. Entonces, vamos a tener que hay un proceso de absorción de sodio que está mediada por cotransportadores, ¿sí? Entonces, vamos a observar que esa absorción de sodio en total es de alrededor de 600 miliequivalentes al día. Y cuando hablamos de la absorción mediada por cotransportadores, vamos a hacer referencia a que esta absorción de sodio en general está acoplada a nutrientes, ¿sí? ¿Quiénes participan acá? Entonces, por ejemplo, un cotransportador de sodio-glucosa, ¿sí? O un cotransportador de sodio-aminoácidos, y esto se da a lo largo del intestino delgado, ¿sí? Esto se da principalmente a lo largo del intestino delgado. Digamos que en el intestino grueso, en el periodo ya de adulto, pues no tiene importancia, pero en el periodo neonatal sí, ya que allí se expresan este tipo de cotransportadores que permitirían realizar los procesos de absorción solamente en esa etapa, ¿cierto? Digamos en la etapa neonatal. Y vamos a observar que esa absorción, tanto de glucosa y aminoácidos, ¿sí? Acoplado al sodio, o más bien la absorción de sodio acoplado a glucosa y aminoácidos, solo ocurre en esas células epiteliales vellosas. Esto, digamos, esto qué tiene que ver o por qué es importante. Entonces resulta que en un proceso de deshidratación, supongamos un proceso, una diarrea crónica, entonces cuando se requiere rehidratar a la persona, pues en general estas soluciones contienen glucosa, ¿sí? Algún tipo de azúcar que permitan entonces la absorción de sodio acoplada a este azúcar, ¿sí? Favoreciendo o optimizando estos procesos de absorción. Hay algunos líquidos que de hecho pueden contener aminoácidos libres, ¿sí? Entonces esta solución que tiene una, digamos, una concentración de sodio, de cloruro, de potasio apropiadas para el cuerpo, también llevan glucosa y aminoácidos para permitir o favorecer estos procesos de absorción acoplada a nutrientes. Además de esto se da, digamos, la absorción de sodio mediado por una proteína intercambiadora, ¿sí? Entonces vamos a observar que esa proteína, pues en general es un intercambiador de sodio, protones, ¿sí? Eso es una, digamos, una absorción neutra, o sea, entra una carga positiva, sale una carga positiva. Y lo que se ha descrito es que este tipo de absorción es, digámoslo, es estimulada por la alcalinidad que se da en este lumen del intestino delgado. Entonces, cuando el lumen está muy básico, o el pH es muy alto, se estimula entonces esta secreción de protones que va a estar, digamos, acoplada a la absorción de sodio. Esto se da principalmente en el duodeno y en el yeyuno. Además del anterior, tenemos también la absorción de sodio, digamos, mediada por un intercambiador en paralelo, ¿sí? Entonces aquí vamos a observar de que hay absorción de sodio y de cloruro en paralelo, y a la vez entonces se da la secreción de protón y de bicarbonato, ¿sí? Entonces, digamos, este mecanismo es
digamos, importante en el periodo interdigestivo, digamos, cuando hemos terminado el proceso de digestión de los alimentos. Aquí en este caso entonces se ha descrito de que la aldosterona, que es una hormona, es un mineralocorticoide que se verá en otra asignatura, entonces está implicada en esos procesos de absorción. Entonces esto es importante aquí tener en cuenta que son procesos mediados por AMP cíclico y GMP cíclico, de esa célula, y entonces cuando se da, por ejemplo, disminución de la absorción de cloruro de sodio, entonces digamos, mediado por esta vía, pues va a impactar en esos procesos, en los cuadros de diarrea. ¿En dónde se dan este proceso de absorción de sodio mediado por intercambio paralelo? Entonces, en general, esos procesos de absorción de sodio se dan en el ilion y en el colon proximal. ¿Sí? Obviamente, para que se dé esto, siempre toca tener en cuenta de que hay unas bombas de sodio potasio, membrana vasolateral, y hay unos canales de cloruro que van a estar implicados, pues, entonces, en el movimiento de las diferentes sustancias desde el intersticio hacia el citoplasma celular, que posteriormente van a ser secretados hacia el lumen intestinal. Además de esto se tiene la absorción de sodio mediado por un canal epitelial. ¿Sí? Es un canal epitelial de sodio. Es bastante importante, sobre todo en la conservación de sodio a nivel corporal, digamos, cuando hay déficit en la ingesta de sodio. Vamos a observar de que este tipo de canal entonces va a estar presente sobre todo en el colon distal, ¿sí? Y esto es una absorción electrogénica, entonces está pasando solamente carga positiva, genera una corriente, y vamos a observar de que esta absorción no es afectada ni por glucosa luminal ni por bicarbonato, y depende, ¿sí?, sobre todo de los mineralocorticoides, como mencionamos, de aldosterona. Cuando se secreta aldosterona, entonces se favorece la absorción de sodio mediada por este tipo de canal. ¿Por qué es importante esto? Entonces, observemos aquí que él se encuentra sobre todo en el colon distal, y esto puede ser una vía para rehidratación de una persona. Entonces, por ejemplo, cuando se realiza el enema, se aplica una solución salina sobre toda esta parte del colon distal, y por allí, entonces, a través de estos transportadores se puede rehidratar a la persona. Por otra parte, entonces, ¿cómo son los procesos de absorción? Y vamos a hablar también un poco de secreción de cloruro. Entonces, el cloruro puede ser absorbido de forma pasiva, por una parte. Entonces, ¿qué se ha observado? Cuando se da el proceso de absorción de sodio, en general el de sodio, pues sí va, digamos, es activo, mediado por el gradiente. Entonces, el sodio entra a la célula y pasa posteriormente hacia el intersticio. ¿Qué va a suceder en el lumen? Entonces en el lumen va a quedar acumulándose cargas negativas, por ejemplo el cloruro, y esa carga negativa va a favorecer que, digamos, carga negativa con carga negativa se repelen, va a favorecer entonces el movimiento de ese cloruro, ¿sí?, o la salida de ese cloruro desde el lumen, el paso del cloruro desde el lumen hacia el citoplasma celular o hacia el intersticio. Entonces, cuando estamos hablando de este camino que pasa a través de un canal de cloruro hacia el citoplasma celular, pues hablamos de un transporte transcelular. Cuando pasa a través de las uniones estrechas entre las células, entonces vamos a hablar de un movimiento paracelular. Eso sería una absorción paracelular, una absorción transcelular. Entonces, tenemos acá que esa fuerza impulsora para la absorción de cloruro, pues deriva básicamente de la absorción de sodio, y esto sería o se denomina una absorción de cloruro dependiente de voltaje. ¿Dónde se produce esto? Entonces esto se produce principalmente en yeyuno, en el ilion y en el colon distal. Además de eso, entonces tenemos la absorción de cloruro por intercambio con bicarbonato. Entonces aquí tenemos una proteína, un intercambiador de cloruro bicarbonato. Obviamente importante, digamos, la fuente de ese bicarbonato va a estar mediado por la anidrasa carbónica, y bueno, entonces este bicarbonato se extruye o se secreta hacia el lumen y se aprovecha entonces, digamos, esta actividad para absorber el cloruro hacia el citoplasma celular. Entonces,
¿Qué se tiene con respecto a este mecanismo? Es que no es muy bien entendido, no se tiene muy bien descrito y puede también involucrar algún canal de cloruro dependiente de voltaje en esta membrana vasolateral, pero como les menciono aquí, no está muy bien entendido. ¿Dónde se produce este tipo de absorción? Entonces este tipo de absorción se produce en el ilio, principalmente en el colon proximal y también en menor medida en el colon distal. En esas tres regiones se puede producir esta absorción de cloruro por intercambio con bicarbonato. Además de esto, pues aquí, digamos en cuanto a absorción de sodio, habíamos hablado de absorción de sodio, ¿cierto? Por intercambio en paralelo. En este caso vamos a hablar de absorción de cloruro por intercambio en paralelo. Entonces actúan básicamente las mismas proteínas. Aquí tenemos un intercambiador de sodio-protón. Aquí vamos a tener un intercambiador de cloruro-bicarbonato. Entonces el cloruro, para absorberse de esta manera, implica también o está acoplado de forma paralela a la absorción de sodio, ¿cierto? Entonces cuando se absorbe el cloruro se secreta bicarbonato y aquí cuando se absorbe el sodio se secreta protón. Entonces esto es una absorción electroneutra, entra carga positiva, entra carga negativa, sale carga negativa, ¿sí? ¿Qué se ha descrito adicional respecto a esta forma de absorción de cloruro? Es que es mediado por el pH, digamos, intracelular. Cuando el pH intracelular se eleva, entonces favorece estos procesos de intercambio. ¿Dónde se dan estos procesos, digamos, de absorción del cloruro? Entonces en el ilio y en el colon proximal. Además de lo anterior, entonces, de los procesos, digamos, de absorción de cloruro, entonces tenemos, por otra parte, la secreción de cloruro, secreción electrogénica, que digamos, fue tratado en el contexto de secreciones intestinales, ¿sí? Muy importante, sobre todo para esas secreciones acuosas. Entonces ya hemos hablado de este canal de cloruro, el regulador transmembrana de fibrosis cística, que digamos, puede ser fosforilado o no para aumentar la secreción de cloruro al lumen, en ese caso intestinal, ¿sí? Esa secreción de cloruro entonces va a generar una carga o un voltaje transepitelial cada vez mayor que va a favorecer la salida pasiva de sodio y posteriormente de agua, que conforman entonces esas secreciones acuosas. En general este tipo de secreción está estimulada por secretagogos, ¿cierto? Digamos, es el principal componente de los eventos de transporte o de secreciones de iones durante la diarrea y otro tipo de desórdenes. Entonces también habíamos hablado anteriormente en las secreciones de este tipo de digamos, factores que incrementan las secreciones acuosas a nivel de intestino delgado, ¿cierto? Enterotoxinas bacterianas, hormonas neurotransmisores, productos de células inmunitarias, y a todos estos el nombre, digamos, específico se denomina secretagogos, ¿sí? Entonces una sustancia que estimula la secreción se denomina secretagogo, y por otra parte una sustancia o algún factor que estimula la absorción se denomina absortagogo. ¿Cómo se da la absorción y secreción de potasio? Entonces, el potasio, sobre todo en yeyuno y en ilio, se da de forma pasiva, esos procesos de absorción. Se ha descrito de que esa absorción que se da de forma pasiva del potasio en general se da por arrastre del solvente. ¿Qué quiere decir eso? Primero se absorbe el sodio, ¿cierto? Digamos de forma activa. Posteriormente lo seguía el cloruro, aquí teníamos el sodio, lo seguía el cloruro, sodio, cloruro, y posteriormente lo sigue el agua por ósmosis. Pero ese movimiento del agua entonces puede favorecer que algunos otros iones sean arrastrados por ese volumen de agua, entonces generando lo que se conoce como absorción por arrastre de solvente. Entonces hasta ahora, digamos, lo que se conoce actualmente es que no se conoce el mecanismo de absorción, digamos, de potasio que sea activa. Si no hay absorción de potasio activa, en general la absorción de potasio es pasiva. También se ha descrito de que el potasio, digamos, se puede secretar de forma pasiva, ¿sí? Entonces esa secreción también está
por así decirlo, acoplada a la absorción de sodio, pero ¿de qué forma? Entonces habíamos hablado de que cuando se produce la absorción de sodio, sobre todo por ejemplo digamos aquí en el colon distal, esto puede generar la aparición de un voltaje transepitelial mayor, generando una carga negativa, ¿cierto?, en el lumen intestinal, que sería esta carga negativa. Entonces esta carga negativa que se genera allí, pues digamos por la acumulación, en este caso por ejemplo de cloruro, favorece entonces la salida de ese potasio por vía paracelular, ¿sí? Entonces la principal vía de secreción pasiva del potasio va a ser paracelular, y vamos a observar que en colon distal esa secreción de potasio por vía paracelular va a ser alta, es bastante alta, debido a que este voltaje, digamos, transepitelial, o ese voltaje que se establece en el lumen del intestino, pues es bastante negativo, ¿sí? Es una forma de eliminar o secretar, digamos, potasio, y para que pues aparezca en las heces. Además de lo anterior, vamos a observar de que con respecto al potasio se puede realizar secreciones activas, ¿sí? Entonces esa secreción activa implica de que hay una proteína transportadora en membrana apical de las células, y ya sabemos que el potasio está muy concentrado a nivel intracelular, entonces y mediado por cotransportador de sodio, potasio, cloruro. Entonces el potasio ingresa a la célula, vamos a observar que la bomba de sodio potasio ingresa potasio a la célula, haciendo que esa concentración de potasio sea elevada, y este canal especial que tenemos aquí pues va a permitir de que el potasio pueda salir al lumen intestinal, ¿sí?, pueda ser secretado. Entonces esta secreción activa que se da aquí, aunque parece que es por gradiente, como si fuese pasiva, pues obviamente está energizado por lo que sucede en membrana vasolateral. ¿Qué puede modificar este tipo de secreciones? Por una parte la aldosterona, ¿sí? Generalmente la aldosterona, cuando hablamos de aldosterona con respecto a la acción sobre sodio, entonces vamos a decir que la aldosterona es un absortagogo. Si vamos a hablar de la aldosterona en este caso, vamos a decir que es un secretagogo de potasio. Aquí este está mediado también por AMP cíclico, ¿cierto?, que incrementan, tanto aldosterona como AMP cíclico, incrementa la actividad de estos canales de potasio en esa membrana apical, y favorecen esa secreción a lo largo del intestino grueso, en el colon proximal y en el colon distal. También vamos a tener de que además de esa secreción activa de potasio en el intestino grueso, se puede dar también absorción activa de potasio, ¿sí? Entonces se ha descrito de que hay una bomba, básicamente de protones, en ese intestino grueso. Esta bomba, digamos, es similar, digamos, cumple una función similar a la que tienen las células parietales, pero puede ser otro tipo, otro subtipo. Entonces, digamos, esa absorción de potasio pues va a ser vía transcelular a través de esa bomba, ¿sí? El intestino delgado ya hemos observado de que era paracelular, entonces aquí hay una diferencia. Vamos a observar de que aquí puede haber un cotransportador de digamos, cloruro potasio, y pues no se sabe si esos procesos tanto de secreción activa, bueno, más bien absorción activa y absorción pasiva, se dan ambas en la misma célula, pero en este caso sí se ha descrito que en el colon distal se dan los procesos de absorción activa del potasio. Esto, digamos, también de una u otra forma permitiendo un balance de electrolitos en el cuerpo dependiendo de lo que suceda con este ion a nivel del líquido extracelular. Entonces tenemos que esos procesos digamos, de movimientos de fluidos a través de ese epitelio intestinal pues va a ser regulado de diferentes formas. Aquí tenemos también algunas células que hacen algunas secreciones y que van a modular esos procesos de transporte a lo largo o más bien a través de esa digamos,
barrera epitelial. Entonces los macrófagos realizan secreciones de prostaglandinas, radicales de oxígeno, los mastocitos de histamina, neutrófilos de eicosanoides, ¿cierto? Y los fibroblastos de eicosanoides, bradykinin, que van a modular, digamos, esa de transporte intestinal. Nosotros habíamos mencionado previamente mmm, acerca de los secretagogos. ¿Sí? Los secretagogos se han descrito como una gran variedad de factores que estimulan las secreciones. Pero así como tenemos secretagogos, también tenemos absortagogos, que estos absortagogos, entonces, pues realmente no se conocen tantos como los secretagogos, aunque sí se han descrito, digamos, como en tres clases principales. Uno son los mineralocorticoides, ¿sí? El principal, digamos, exponente aquí, o el ejemplo, va a ser la aldosterona, que promueve la absorción de sodio. Vamos a tener cortisol, que también tiene de una u otra forma una actividad mineralocorticoide, favoreciendo esta actividad. Y también la somatostatina, digamos, por mecanismos no muy bien conocidos. Entonces tenemos que este tipo de factores o de sustancias, estos son hormonas, ¿cierto? Todas las que son hormonas, entonces van a jugar un papel importante en estos procesos de absorción que se realizan a lo largo del intestino delgado e intestino grueso, en este caso principalmente de sodio, de algunos otros electrolitos, favoreciendo entonces, digamos, el mantenimiento de unas concentraciones lo más constante posible digamos, en plasma sanguíneo, y de esta forma pues contribuyendo a la homeostasis corporal eh, como tal. Entonces listo, con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias.